5 de la tarde pasada, seguimos aquí en 8 Magazine en directo y es tiempo de mirar a la actualidad, de no olvidarnos del coronavirus y como cada martes lo vamos a hacer de la mano del periodista Aurelio Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? La pregunta del millón, ¿estamos ante la séptima ola? Porque parece que esto continúa creciendo, aunque lo hemos dejado un poco de lado. Pues oficialmente hay que decir que sí, que estamos en la séptima ola. Luego veremos que hay diferentes matices en relación a otras olas, pero llevamos una serie de semanas en las que se incrementa la incidencia de forma muy persistente, un gran incremento, y además hay que hacer constar que se está midiendo solo en base a los mayores de 60 años y se están alcanzando unas cifras astronómicas. Quiere decir, ¿estamos en la séptima ola? Insisto, sí. Vemos ahí en este momento lo que era el antiguo semáforo. Nosotros en Segovia estamos en la mejor situación de todas de Castilla y León. Castilla y León tiene una incidencia, una media de 1.447 casos a 14 días, solo en mayores de 60 años. Quiere decir que si se sumaran, como se hacía antes, todos los positivos, estaríamos hablando de 3.000 casos, 2.800 casos aproximadamente, lo cual es una auténtica barbaridad, y estaríamos hablando de una ola con muchísima repercusión. Insisto en que hay matices que vamos a ir desarrollando ahora, pero en lo que es este semáforo, Segovia a 14 días, para mayores de 60 años, 962 casos, y a 7 días, 405 casos. Vemos provincias donde a 14 días hay 1.800 casos, como Palencia, 1.922 como en Zamora, o 1.696 como en Soria. O sea que por lo menos aquí en Segovia quizá es una laguna, teniendo muchos casos, que son 962. La media en España son 813, es decir, estamos por debajo de la media de Castilla y León, pero un poco por encima de la media de España. Insisto, solo se están midiendo los casos por encima de los 60 años. Y es una barbaridad. Llama la atención precisamente ese dato. No nos podemos olvidar que se están teniendo en cuenta solamente los positivos que se registran en mayores de 60 años y estamos teniendo cifras propias de una ola. Así es, y desde luego, hablando con el jefe de servicio de la Consejería de Sanidad, con César Montarello, bueno, pues él nos confirma, al hacerle la pregunta, que efectivamente sí que nos podemos encontrar en esta séptima ola, pero bueno, matices. Primer matiz, en este momento no existe una incidencia relacionada, como las que hemos tenido en otras olas, con las hospitalizaciones. Por ejemplo, la repercusión no es tanta es algo más de ocupación de camas. Tenemos 19 hospitalizados que también en unos días se van dando de alta, van entrando otros, en fin, son 19 hospitalizados en planta, pero, por ejemplo, en este caso no tenemos ningún hospitalizado en la UCI, con lo cual eso también por encima en Castilla y León hay otros datos mucho más negativos, y vemos que Segovia es casi la única provincia que se mantiene con ese tono verde en el semáforo respecto a la ocupación hospitalaria. Importante. Hoy es martes, conocíamos los datos. ¿Qué reflejan los datos que han aportado desde Sanidad? Bueno, siendo martes, los datos siempre están al alza. ¿Por qué? Pues porque el fin de semana quien se encuentra un poco fastidiado se hace un autodiagnóstico, pero no va al centro de salud o al hospital. ¿Qué ocurre? Van el lunes, en caso de que continúen, bueno, pues con ese malestar o con fiebre, y los casos positivos se repercuten en lunes, martes sobre todo. Hoy hemos tenido 87 casos positivos. También es una cifra muy alta. Exacto. Aquí no solo se plantean los casos de mayores de 60 años, sino que se plantean aquellos casos
donde el diagnóstico médico es positivo y se hace una prueba oficial y también se anota. Si son casos en sanitarios o en personal de residencias o de centros sociosanitarios, y también mujeres embarazadas, por ejemplo, en casos de personas que tienen, bueno, pues cierta sensibilidad o el sistema inmunológico no les funciona adecuadamente, son autoinmunes, en fin, aquí se tienen en cuenta toda una serie de personas que no solo son los mayores de 60 años, sino que hay otra serie de parámetros que se miden en este tipo de casos, que son 87 casos positivos, pero no los que figuran en el semáforo, que solo son de mayores de 60 años. ¿Cuál sería el sistema que nos podría decir si estamos subiendo mucho o poco, aparte de los hospitalizados? Que sí que 19 personas en planta es un número relativamente ya significativo. A tener en cuenta. Relativamente. No se ha tenido que cerrar una planta entera ni un ala, sino que, bueno, pues todavía hay 19 casos en planta y que, insisto, en unos días van dándose altas y van entrando otros pacientes nuevos. Pues se mide a través del análisis de las aguas residuales y de las aguas de baño. Entonces, que también nos hablan de un ligero aumento. Aquí estamos hablando de una situación de un pequeño aumento. Insisto, en este resumen ya, situación de pequeño aumento. La mejor de Castilla y León, cierta repercusión hospitalaria, pero en planta, y ningún enfermo en UCI. Así estamos en líneas generales dentro ya de la séptima ola. Importante, decíamos, las 19 hospitalizaciones, que la unidad de cuidados intensivos está limpia, no hay ninguno, pero desde el pasado viernes que conocíamos los últimos datos, sí que hay que lamentar un nuevo fallecido en el Hospital General de Segovia. El 8 de mayo, ha fallecido una persona, ya son 424 desde que comenzó la pandemia en el complejo hospitalario, y luego, bueno, pues ese pequeño aumento, pues por ejemplo, si hoy hay 962 casos en mayores de 60 años a 14 días, el viernes pasado había 896 y el martes anterior 785. Es decir, que continúa, ahí lo vemos, como en nuestro color segoviano, que es el color amarillo, tenía que ser el color azul claro, que es el de la bandera de la ciudad, pero bueno, nosotros nos han marcado con el color amarillo, pues sí que vemos una tendencia, ligera tendencia al alza, siempre por debajo del resto. Esa es la medida. Hablábamos de esa medición en mayores de 60 años para los casos positivos. Los brotes llevan unos cuantos meses que se contabilizan también muchos menos por la forma de medición. ¿Cuál es la situación actual de los brotes en la provincia? Pues mira, tenemos aproximadamente en lo que es en brotes, hay 6 brotes, y se llama, efectivamente es en ámbitos vulnerables, porque ya no se hace ningún rastreo ni absolutamente nada. Quien no tiene síntomas o tiene unas décimas de fiebre o puede pasarlo en casa, se queda en casa. En fin, aquí ya cambió el sistema de medición al haber convertido la pandemia en la gripalización que hemos llamado. Bueno, pues es en brotes en ámbitos vulnerables hay 6 con 80 casos vinculados, 3 en residencias con 14 casos y otros 3, uno en centro de menores y 2 en centros de personas con discapacidad. Por eso se llama ámbitos vulnerables, que son los que cuentan en este momento como brotes. Hay 80 casos vinculados en estos 6 brotes y bueno, pues parece ser que no revisten una excesiva gravedad. Ahí vemos también el mapa de la provincia, donde hay, bueno, pues pequeños municipios, pequeñas salpicaduras de casos muy altos, de incidencia muy alta, pues desde Nava de la Asunción, Sacramenia, incidencia media en la capital,
y también una gran parte de municipios de la provincia donde se encuentran sin ningún caso. Seguimos sin tener ningún caso. También aquí está medido por los mayores de 60 años. Pese a ese incremento que decíamos de positivos, podemos decir que de momento se mantiene mayoritariamente el color blanco en ese mapa. Ojalá pronto podamos verlo completamente, ojalá vaya desapareciendo poco a poco el coronavirus. Y fruto de que vayamos poco a poco a mejor, ¿o qué sería de nosotros de no ser por las vacunas? Así es, y todavía se siguen en algunos casos inoculando las vacunas. Por ejemplo, la última semana me parece que han sido unas 22 personas las que se han vacunado, bien nuevas, menores, que les tocaba, que han cumplido años, por edad que les tocaba, o que ya han pasado esos meses desde que tuvieron el contagio y se han tenido que vacunar o han decidido vacunarse. ¿Qué va a ocurrir con una cuarta dosis, que es lo que se viene comentando en este momento? Bueno, pues se piensa que no es una decisión inminente. ¿Por qué? Se están aplicando en otros países a mayores de 80 años la cuarta dosis, pero no son países que tienen una inmunidad tan alta como la que tiene España. Con lo cual, bueno, si todavía se ve que esa inmunidad disminuye y que la incidencia se sigue incrementando ya en mayores de 80 años, pues se podría tomar la decisión de inocular una vacuna, una cuarta dosis o una cuarta vacuna a mayores de 80 años y ya veríamos a ver si de ahí hacia abajo. Pero, insisto, no es una decisión inminente. Sí que se debate siempre en las comisiones de sanidad y las interterritoriales, pero no hay una decisión ni siquiera para medio o corto plazo. Después de esa sexta ola en la que hubo muchísimos contagios, muchos tuvieron que retrasar esa tercera dosis de la vacunación. En estos meses se notará un incremento por haber dejado pasar esos 5 meses que recomendaban, no en un principio, sino después, cuando Sanidad decidió que era lo mejor. Así es, solo en esa sexta ola tuvimos la mitad de los positivos de toda la pandemia. O sea, si ha habido, puede ser que haya 43.000 personas o 44.000 personas en este momento que hayan padecido el contagio desde que comenzó la pandemia, pues 20.000 fueron de la ola sexta o la ola Omicron, que es la que se denominó también, ¿no? Y efectivamente son 20.000 personas que, a medida de que vaya pasando el tiempo, pues se vacunarán, cuando hayan pasado esos 5 meses, se vacunarán con esa dosis, esa tercera dosis, que se nos fue pinchando a todos a partir del mes de diciembre. Ya no hay llamamientos a la gente que le corresponda ir a la vacunación, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues mira, es una buena pregunta. Sigue habiendo un teléfono que habla de COVID. Te da la opción de si se trata de un paciente de COVID o el propio médico de familia, pues ahí es la consulta. Creo que en este momento no está funcionando el centro masivo de vacunación y posiblemente se pueda poner en el propio centro de salud. ¿Nos estamos relajando demasiado? ¿Nos hemos olvidado demasiado pronto del coronavirus? Pues es posible, sí que está siendo muy efectiva me refiero que la gente enseguida se ha echado a la calle y se ha quitado la mascarilla en los interiores. Ahora estamos viendo qué es lo que está ocurriendo. Posiblemente, bueno, pues sean contagios leves, todos, el otro día comentábamos que lo que es la voz de la calle, enseguida todos comenzamos a escuchar, yo tengo un familiar que está contagiado, está en casa, yo también, eso, bueno, pues te da la idea de que efectivamente hay casos reales y que no son meras estadísticas, porque todo el mundo, si nos están viendo, pues posiblemente conozcan a alguien pues o que ha padecido el contagio, o que esté en casa, o que
En fin, yo creo que sí que nos hemos acostumbrado, pero ¿por qué? También psicológicamente y quizá de forma, bueno, pues sin pensarlo mucho, estábamos tan cansados de la mascarilla que nos la hemos quitado y entramos en cualquier sitio y ya está. A lo mejor deberíamos de tener un poco más de cuidado, llevarla, ponérnosla si vemos que hay mucha gente, si vamos a un centro público, a un banco, pero hemos dicho adiós a la mascarilla y aquí se ha acabado todo. La Semana Santa repercutió, ahora ya vamos a cumplir prácticamente un mes, se temía mucho la Semana Santa, pese a que oficialmente fue después cuando nos quitaron la mascarilla en interiores. La Semana Santa se tenía mucho miedo después de 2 años, ¿ha repercutido en la pandemia, en la crisis del coronavirus? Según Sanidad, la Semana Santa, seguida de la semana de quitar la mascarilla, pues ha repercutido en el aumento de los casos. Pero bueno, yo creo que lo tienen perfectamente estudiado como para seguir dejándonos así, sin tomar medidas y sin hacer absolutamente nada. No está a la vista. O sea, dejándolo a nuestro propio criterio. Ahí ves todavía, antes veías a personas con mascarilla por la calle, aunque ya no se llevaba por la calle, bueno, lo considerabas como normal. Ahora ya te parecen seres raros, ¿no? Si les ves con mascarilla. Una mascarilla. Cuando realmente a lo mejor, pues, primero, hay que llevar siempre una mascarilla. ¿Por qué? Porque si vas a utilizar un transporte público, si vas a un hospital, si vas a otros sitios, un taxi, no sé, bueno, pues hay que, al dentista, en fin, a la farmacia, hay que seguir utilizando mascarilla en muchos sitios, con lo cual hay que llevar siempre una mascarilla en el bolsillo. El otro día me fijé que una persona fue a tomar el autobús y se dio cuenta que no llevaba mascarilla y no pudo tomar el autobús, el urbano. O sea que hay que llevarla siempre en el bolsillo. Y yo creo que es lógico que todos estemos muy hartos de haber llevado tanto tiempo la mascarilla y que nos la queramos quitar, pero no estaría mal que a lo mejor de vez en cuando pues pudiéramos tomar medidas. Ahora, por fortuna, con estas temperaturas podemos ventilar los sitios. ¿Los espacios cerrados? Hay espacios que se pueden ventilar más, pero la incidencia poco a poco sigue subiendo y es mucha incidencia, porque exactamente, bueno, si tenemos 900 casos y solo estamos hablando de personas mayores de 60 años, que es a partir de ahí donde se empieza a tener más índice de vacunación y más cuidado, sobre todo en estos sitios que hemos hablado y donde hay mucha aglomeración de público, pues si contáramos de 60 hacia abajo estaríamos totalmente escandalizados. Nos contabas esa anécdota de ese usuario que no pudo utilizar el transporte público, el autobús urbano, en este caso de Segovia, por la mascarilla. Yo me he fijado que cada vez más son los taxistas, está nuestro olvido de la mascarilla, que cada vez son más los taxistas que llevan su caja de mascarilla porque a los pasajeros se nos olvida. Así es, así es. A mí me ha pasado que me tuvo que prestar una vez un taxista una mascarilla, pero lo suelen llevar también por una cuestión. Hay muchas personas que salen de fiesta por las noches, los fines de semana, y hacen una cosa bien, que si van a beber no conducir, coger un vehículo con lo cual, bueno, pues toman un taxi, pero van a su rollo a las 6 de la mañana, quieren volver a su pueblo o hacia los núcleos del Alfoz de Segovia y van sin mascarilla y tal. Acuérdate tú dónde está la mascarilla. Y entonces los taxistas ya tienen esa prevención de llevar sus mascarillas y decirles o se ponen ustedes la mascarilla o aquí no suben. Es que me llegó a comentar incluso un taxista que la policía multa. Si ven un taxi con usuarios que no llevan mascarilla, pueden llegar a multar. Claro, es que en este momento hay muy pocas prohibiciones, pero las hay. Y una de ellas es el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Eso es obligatorio y si no, es sancionable.
O sea, no hay cierres perimetrales, no hay cierres de barras de establecimientos, no hay ocupaciones, no hay absolutamente nada. Puedes estar tomando un cóctel en cualquier sitio sin necesidad de mantener una distancia más o menos de seguridad. No hay nada de... Pero sí que sigue existiendo en determinados recintos, como hemos estado hablando antes, farmacias, hospitales y tal, y residencias, no para los residentes, ni en hospitales para los hospitalizados, sino para los visitantes o para las personas que acudan a consultas. Y en este caso, si tú no llevas mascarilla o no te dejan entrar, o no puedes montar en un taxi, o te pones la mascarilla, o en el autobús, o en el AVE para ir a Madrid, o en otro transporte, ¿no? O en un avión. Son pocas las prohibiciones, vamos a cumplirlas. Pero esas prohibiciones hay que cumplirlas estrictamente, si no, efectivamente te pueden sancionar. Vamos a ir acabando, Aurelio, con consejos. ¿Cómo podemos intentar frenar nosotros esta séptima ola que, como comenzábamos diciendo, estamos ya en ella? Esto es complicado. Pues hay que tener prudencia. Yo insisto, reconozco que todos estamos muy cansados después de 2 años de pandemia y la mascarilla nos molesta, pero a lo mejor hay que tener un pelín más de cuidado de forma voluntaria y utilizarla. Bueno, pues en aglomeraciones y cumplirla, sobre todo en los sitios donde hay que cumplirlo, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado. Más cuidado, que no nos podemos olvidar. Y luego, eso sí, quien se sienta con síntomas, que se haga, aunque sea un autotest, un autodiagnóstico, y que tenga cuidado, si, aunque no tenga síntomas, pues de llevar mascarilla y de proteger a los demás y protegerse ellos. Y sobre todo esa sensación que decías de que ahora parecen raros los que llevan la mascarilla, todo lo contrario. Exactamente. La prudencia nunca está de más. Eso es. Aurelio Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como cada martes, un placer. Muy buenas tardes.